La planificación. ¿Qué es y para qué sirve la planificación? La planificación es un proceso que establece las pautas de actuación de un proyecto de enseñanza-aprendizaje, ya sea un módulo, un curso o charla. Supone un conjunto de operaciones que el facilitador individualmente o en equipo lleva a cabo para organizar, ejecutar y regular una actividad situada en un determinado contexto formativo. Planificar, pues, consiste en dar unidad y sentido a cada una de las variables que se contemplan en la labor formativa: contenidos, objetivos, recursos, temporalización. Cuando el facilitador se enfrenta a la tarea de planificar una acción formativa, es imprescindible que se cuestione una serie de preguntas tales como: ¿qué considero imprescindible que aprendan mis participantes? ¿Qué les interesa o puede interesar a mis participantes? ¿De qué forma quiero que lo aprendan? ¿Qué tiempo y materiales necesito para llevar a cabo mi acción formativa? ¿De qué forma evaluaré los resultados? Entre otras preguntas. La necesidad de planificar está ampliamente justificada porque evitará pérdidas de tiempo, sistematizará y ordenará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permitirá adaptar la acción formativa a las características culturales y ambientales del contexto. La programación ha de contar con la suficiente flexibilidad y apertura para dejar posibilidades a la creatividad y a la revisión y reforma de sus elementos. Razones que justifican el proceso de planificación de la facilitación. Programar las acciones formativas es necesario, ya que la acción de facilitación tiene la suficiente importancia como para no dejarla al azar. Delimitar los objetivos que pretendemos alcanzar. Contempla todos los aspectos formativos, tanto los referidos a conocimientos como habilidades y actitudes. Ofrece datos concretos de la acción de enseñanza-aprendizaje que se va a desarrollar. Posibilita la adaptación de las necesidades e intereses personales de los participantes. Permite el aprovechamiento de las actividades y recursos disponibles. Posibilita la distribución de las actividades formativas en un tiempo dado, evitando el riesgo de desarrollo de programas incompletos que nunca llegan a su fin. Proporciona a los participantes información suficiente para conocer el proceso en el que se han comprometido o van a comprometerse. Características de la planificación. A continuación describimos una serie de características que ha de poseer la planificación de las actividades de formación. A. Dinámica. Una planificación nunca es algo totalmente acabado y estático, sino que está en constante revisión y evoluciona en función de la información que vamos obteniendo sobre los resultados parciales del desarrollo del curso. B. Flexible, ya que permite que se lleven a cabo modificaciones, ampliaciones y actualizaciones de los contenidos y actividades previstas en caso de ser necesario. C. Creativa. Al tratarse de un diseño propio y exclusivo, exige creatividad y originalidad. El facilitador decide sobre el qué hacer según las características del grupo, las necesidades que se pretenden satisfacer y las propias posibilidades. Prospectiva. La planificación consiste en realizar un pronóstico de la interacción que se va a producir durante la actividad de formación. Sistemática. La planificación es un proceso sistematizador que da coherencia a la acción formativa, contemplando todos los elementos intervinientes en el acto enseñanza-aprendizaje y analizando sus relaciones. Integradora. Permite integrar elementos de cualificación técnico-profesionales con elementos de cualificación personal de los participantes. Funcional. La planificación en formación profesional se basa en el perfil profesional de la ocupación y estructura los contenidos formativos que proporcionan las competencias de esta.
Según estas características, la planificación no debe basarse en esquemas rígidos para lograr una total eficiencia y que, por ende, eliminen toda la espontaneidad y creatividad, pero tampoco deben ser proyectos intuitivos por parte del facilitador, que puedan dar lugar a que no se contemplen o se tengan en cuenta determinados elementos que puedan ser clave en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de adultos. Una de las variables que hemos de tener en cuenta a la hora de planificar acciones de formación es el grupo de personas al cual van dirigidas dichas acciones. Es decir, hablamos de un colectivo con edades que pueden estar comprendidas entre los 18 y los 65 años. En este amplio intervalo de edad que constituye la etapa adulta, existen una serie de diferencias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de impartir una acción formativa. Es decir, hemos de tener unas mínimas nociones de las actitudes o rasgos positivos y negativos que forman parte de la especial psicología del participante adulto y que van a influir de manera determinante en su proceso de aprendizaje y por ende en la previa planificación de las acciones que se vayan a llevar a cabo. Tener en cuenta estas diferencias y adaptar nuestro estilo formativo a ellas será uno de los principales retos de un facilitador de adultos. Actitudes del adulto respecto al aprendizaje. El adulto se caracteriza por una serie de actitudes respecto al aprendizaje, las cuales podríamos resumir en A. Resistencia. El adulto tiende a poner resistencia al cambio de personalidad que supone la formación. A menudo, de manera inconsciente, el adulto ve la novedad como una amenaza. Esta resistencia deberá tratar de vencerla el facilitador, haciendo ver los beneficios que reporta el cambio. B. Interés. Normalmente, el adulto asiste a clase por propia convicción. Esto es un elemento positivo, pero también supone que el nivel de exigencia del adulto es mayor. Este tiende a abandonar el aprendizaje si no ve claro el fin o si cree que su esfuerzo no responde a sus necesidades. El facilitador deberá, por tanto, definir claramente los objetivos que persigue, conocer las necesidades concretas de sus participantes y articular sus acciones en forma muy clara. Curiosidad limitada. La inteligencia del adulto, al contrario de la del niño o del adolescente, no está en fase de expansión. Recurre a la formación en la medida en que ésta responde a una necesidad y por ello exige conocer la conexión entre las tareas que realiza y el objetivo. Requiere economía de esfuerzo. Responsabilidad. El adulto se resiste a ser un elemento pasivo en su formación, ya que está habituado a asumir la responsabilidad de sus acciones. Facilita su participación en el proceso el hecho de que se sienta cercano al facilitador, sin el temor infantil, pero no olvidemos que rechazará, por esto mismo, el estilo autoritario. El facilitador deberá presentarle con claridad el objetivo, dándole la oportunidad de discutirlo y de valorar y evaluar el proceso y los resultados. D. Impaciencia. Como consecuencia de su sentido de la economía del tiempo y el esfuerzo, el participante adulto tiende a ser más impaciente. Los diferentes estilos de aprendizaje van a exigir un esfuerzo de adaptación del facilitador y de los programas a fin de satisfacer en lo posible a todo el grupo. F. Emotividad. Las emociones juegan un papel fundamental en la formación de los adultos. El miedo a la frustración y al ridículo son grandes y se acentúan en aquellos participantes con menor nivel de formación. Nunca deberá fomentarse un sistema competitivo en grupos con niveles dispares, ni hacer críticas negativas en público, ni permitir que trascienda fuera del área de formación el nivel de aprendizaje de un participante. Motivación. Podríamos definirla como la tensión que mueve al individuo hacia una meta. Estaría integrada por tres componentes: la expectativa, soy capaz de hacerlo; el valor, por qué lo hago; y lo afectivo, cómo me siento al hacerlo. En el adulto, las motivaciones pueden ir desde el deseo de promoción profesional a la satisfacción de frustraciones. Así, el poder motivador de una actividad formativa será mayor cuando más conecte con las necesidades del participante. H. Verificación o evaluación.
El esfuerzo realizado por el adulto debe ir verificando su eficacia de forma continuada. Para esto debemos estructurar nuestros contenidos en etapas breves y escalonadas cuya asimilación se verifique de manera casi inmediata. Esto es también fundamental a la hora del refuerzo al participante. Los cuestionarios, ejercicios prácticos, entre otros, serán algunos de los medios utilizados. La relación formación-trabajo. El análisis del trabajo, su importancia en la formación. Uno de los cometidos que ha de realizar el facilitador antes de elaborar la planificación del curso, módulo, sesión formativa o charla es identificar cuáles son los conocimientos y destrezas, competencias profesionales relacionadas con el puesto de trabajo al cual está dirigida la acción formativa, para a partir de estas competencias realizar una planificación lo más contextualizada, significativa y funcional posible. Los contenidos del puesto de trabajo para el cual preparamos a los participantes son fundamentales, ya que para que la formación sea útil es necesario que el puesto esté definido y que los contenidos sean actuales. Para ello se realiza lo que se denomina como análisis del puesto de trabajo, en el cual hemos de establecer primero qué tareas, actividades y operaciones lleva aparejadas una determinada ocupación o puesto de trabajo y, a continuación, estableceremos qué contenidos, destrezas y actitudes requiere su ejecución. Al analizar un puesto de trabajo se hace una descomposición del mismo en tareas, estas a su vez en actividades y estas últimas en operaciones. Las tareas son el conjunto de actividades que requieren un esfuerzo intelectual o físico para conseguir un fin. Ejemplo, elaborar un manual. Las actividades son el conjunto de operaciones que cumplen parcial o totalmente el objetivo de una tarea. Ejemplo, documentarse, redactar, investigar, estructurar el manual, entre otras. Las operaciones son las acciones más pequeñas que han de llevarse a cabo para realizar una actividad. Ejemplo, buscar información en Internet, leer la bibliografía relacionada con el tema, elaborar un índice, entre otras. Tras analizar el puesto de trabajo, el siguiente paso será identificar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para realizar cada tarea. Esto ayudará a fijar el contenido de la planificación de la formación y a seleccionar el mejor método para impartirlo. Para ello, hemos de tener en cuenta que los conocimientos son los contenidos teóricos, lo que la persona sabe o debería saber. Las destrezas, aquello que se aprende con la experiencia, lo que la persona hace o debería hacer, y las actitudes son los comportamientos deseables o requeribles para dicho puesto de trabajo. Hay que tener en cuenta también que toda destreza tiene un componente previo de conocimientos, vocabulario técnico, normas, que son necesarios para que alguien pueda hacer su trabajo. No debemos olvidar que en el desarrollo del trabajo se utilizan determinados instrumentos o herramientas cuyo conocimiento y manejo es fundamental para que la formación sea útil a este puesto de trabajo: ordenadores, centrales telefónicas, retroproyectores. Existen también puestos de trabajo donde son de gran importancia determinadas actitudes. Por ejemplo, para el maestro de educación infantil es vital disponer de paciencia con los niños. En estos casos es muy importante que dichas actitudes queden reflejadas en el análisis del puesto de trabajo, porque requerirán formación dirigida a su desarrollo. Cuando hayamos finalizado este análisis tendremos un esquema completo del trabajo que vamos a enseñar y del contenido de la formación a impartir. Tendremos una lista de conocimientos y destrezas necesarios para realizar el trabajo. De los conocimientos extraeremos el contenido teórico y de las destrezas el práctico. El diagnóstico inicial, el análisis del grupo de aprendizaje. Debemos tener en cuenta que las acciones de formación de los cursos, talleres, charlas y otros van dirigidos a un colectivo específico, los adultos. El facilitador debe saber diferenciar los distintos tipos de grupos que se pueden formar, sus características y las formas de actuar frente a estos determinados grupos.